Bueno, Guillermo Azábal es periodista, trabaja en la agencia EFE y fue el encargado, como les decía hace instantes, de entrevistar a Alejandro Toledo en la última comunicación, en el último acercamiento que tuvo con una persona de prensa antes de entregarse el día de hoy a la Corte norteamericana. Guillermo Azábal está con nosotros en vivo y en directo desde California. ¿Cómo te va, Guillermo? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estamos? Por aquí en la Bahía de San Francisco siguiendo las últimas noticias del caso Alejandro Toledo. Lo primero que quería preguntarte es ¿qué tan difícil te resultó acceder a una entrevista con Alejandro Toledo? El hermetismo con la prensa peruana, con la prensa local, es absoluto, y no de ahora, sino desde hace rato. ¿Se te complicó mucho como periodista tratar de lograr esa entrevista? Fue difícil, fue resultado de un proceso largo en el que la agencia EFE lleva siguiendo todo este caso desde que se abrió el proceso en Estados Unidos. Y yo cuando en febrero se da luz verde por parte del Departamento de Estado a esa extradición, intensifico los contactos sobre todo con Elian, que ha sido nuestro nexo de unión, y a partir de ahí pues ha sido un contacto directo los últimos 2 meses hasta que se ha animado a hablar. Pues me avisó hace 2 días, hace 48 horas. Claro, en el periodismo el objetivo es recoger, ¿no?, la respuesta y luego editar un reportaje, presentarlo en función a lo que responde evidentemente la persona que tienes al frente. Pero los periodistas tenemos también la capacidad de generar una opinión en función a lo subjetivo, aquello que vemos, que notamos, que sentimos y que de pronto muchas veces ni siquiera incluimos en nuestros textos. ¿Qué impresión te dejó Alejandro Toledo horas antes de entregarse a la justicia norteamericana? Alejandro Toledo me dio la impresión de ser una persona con problemas de salud, eso es cierto hasta cierto punto, una persona muy debilitada y sobre todo una persona muy anclada en el pasado. Estuvimos conversando durante 3 horas, Ajá. La entrevista duró 1, pero estuvimos 2 horas hablando en su domicilio en Menlo Park, caminando por las cercanías de su domicilio, y sobre todo me pareció una persona muy anclada al pasado porque no paraba de recordar que él fue quien liberó a Perú de una dictadura, que él fue quien liberó a Perú de Fujimori, que fue el primer presidente indígena, que cómo se lo paga así Perú y Estados Unidos, y sobre todo una persona que vive de su pasado político. Ajá, apelando un poco a la victimización por el lado del racismo, de la discriminación, de que es un hombre que se hizo desde muy abajo, lustrando botas, zapatos, y que luego pues el país lo sanciona, lo castiga porque no se perdona el hecho de que un hombre con raíces indígenas haya llegado a Palacio de Gobierno, cosa que no es verdad. De hecho, Alejandro Toledo abrazó las expectativas de todo un país que había vivido, ¿no?, durante una década la dictadura de Alberto Fujimori. Pero, sin embargo, lo que vino después fue una ola de denuncias que ha logrado el Ministerio Público sustentar al punto que la justicia norteamericana, que es sumamente drástica a la hora justamente de resolver todo lo que tiene que ver con estos pedidos de extradición, ha dicho que el caso es no solamente complejo, sino que está muy bien sustentado y que es completo. Él dice, te lo advierte a ti en la entrevista, yo me voy a entregar. Y el último recurso de emergencia había sido denegado por la Corte de Columbia, pero llegó tardísimo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sabes? ¿Estás enterado? Porque había un grupo de periodistas esperando en la sede justamente a donde él tenía que arribar y luego pues apareció en otro lugar, lo tenía todo planeado y nadie se había enterado. Yo he estado hablando con el entorno del presidente Alejandro Toledo hasta casi el último minuto antes de que se entregara y según podían contarme, las palabras no son textuales, pero ha formado parte prácticamente de una estrategia para tratar de boicotear a la prensa, sobre todo prensa peruana. Me explico, yo sé cómo esta fuente cercana estaba, entre comillas, disfrutando de ese espectáculo de incertidumbre en el que muchos compañeros estaban informando de que había llegado tarde porque pensaban que no había acudido y realmente ya estaba dentro de la corte. En un mensaje llegó a decirme, se vuelven a evidenciar, el periodismo peruano vuelve a informar una vez más sin rigor. ¿Lo sentiste con miedo? Alejandro Toledo no lo sentí con miedo, directamente él me dijo que tenía miedo. Él tiene miedo de morir en una cárcel peruana, me lo dijo así. Bueno, y ahora en la cárcel en la que se encuentra de manera interina en realidad, porque se entiende que este proceso de extradición se va a resolver lo más rápido posible, ¿no? De parte de nuestro país evidentemente hay una expectativa y un deseo que lleva mucho tiempo de poder trasladar a Alejandro Toledo, regresarlo
al Perú para que responda a la justicia peruana y se entiende que va a ser trasladado a la Diroes, Barbadillo, que es el lugar donde están recluidos Pedro Castillo y el sentenciado, ¿no?, a 25 años de cárcel, Alberto Fujimori. Van a haber 3 expresidentes, seguramente lo del arresto domiciliario es una figura que según especialistas difícilmente se va a concretar. ¿Qué nos puede decir de la cárcel donde se encuentra ahora mismo? Tengo entendido que hay más o menos 1000 internos. Sí, es una cárcel, un correccional, el correccional de San Mateo, en la ciudad de Redwood, entre San José, la corte en la que se ha entregado, y San Francisco, a media hora en coche. Es una cárcel porque la que ya pasó en alguno de los meses en los que estuvo encarcelado ya en Estados Unidos, pero es una cárcel en la que el juez Hickson siempre ha dicho que se le iba a dar un trato como persona preferente prácticamente, y la que va a estar muy poquito tiempo. De hecho, ya hay ciertos rumores de que quizás no pase siquiera el fin de semana completo en este penal. De acuerdo. Y una pregunta, ¿hay algún tipo de sanción por el hecho de que él haya demorado a la hora de entregarse? Porque el plazo vencía a las 9 de la mañana, hora California, y sin embargo él ha llegado 9:45, 9:50 de la mañana a otra sede. Sí se puede entender que haya habido una coordinación previa para evitar la sobreexposición y porque había prensa internacional a la espera justamente de su llegada para verlo esposado, para tener la foto del momento. Pero la justicia de este país castiga cuando te dicen tienes que llegar a tal hora y lo haces, aunque sea 10 minutos después, no importa, pero ya de manera extemporánea. De eso no tenemos ningún tipo de información. El portal de transparencia del Distrito Norte de California tiene documentos públicos acerca de que él ha pedido que se le devuelva esa fianza, ya que termina su arresto domiciliario, pero no hay información al respecto de que sí se le vaya a imponer una sanción por eso. ¿Te dijo algo sobre la casa donde ha estado viviendo, el departamento que comparte con Elian Karp o compartía con Elian Karp? ¿Ella se va a quedar ahí? No tengo información sobre eso, no me contestaron sobre eso, no tengo esa información. Ese apartamento, lo que sí puedo decir estando allí, que era un apartamento bastante humilde, por así decirlo, en una zona acomodada, pero interiormente un apartamento muy pequeño, apenas 2 habitaciones, un salón, cocina y un pequeño balcón que daba a una piscina comunitaria. Al momento de la entrevista, ¿estaba presente en todo momento su esposa, Elian Karp? Elian Karp estuvo todo momento presente en la entrevista, sí, así como un familiar cercano. ¿La hija, Chantal? Ninguna de las 2 hijas estaba ahí. ¿Ninguna de sus hijas? No. Ok, y dime una cosa, ¿participaba o interrumpía la entrevista para dar algún tipo de acotación, información extra Elian Karp? ¿O dejó que esto simplemente fluyera respetando evidentemente el trabajo periodístico? En absoluto, en ningún momento se interfirió Elian. Por mi parte, totalmente libre de poder preguntar lo que quiera, tanto Elian como Alejandro. Elian estaba en sus cosas, estaba preparando un té, estaba jugando con un perrito que tienen, incluso mandando algún WhatsApp, y el propio Alejandro tuvo que decirle en algún momento para que estamos grabando y se está escuchando. En el trámite, digamos, en tu recorrido en busca de una entrevista exclusiva con Alejandro Toledo, ¿se te solicitó de pronto, te pregunto, algún tipo de cuestionario previo para saber qué temas iban a tocar? ¿O te dieron absoluta libertad una vez que te dijeron, perfecto, hay luz verde, ven, entrevístame, y es la última comunicación que voy a tener con un periodista antes de entregarme? Honestamente, absolutamente total libertad de preguntarle lo que quisiera al presidente. ¿Vas a venir tú luego a hacer la cobertura aquí en Lima, a nuestro país, una vez que él sea trasladado? ¿Es parte de la labor que vas a continuar ya que te has vuelto una especie de especialista en el caso Toledo? No lo tenemos contemplado. La verdad que este tiene un espectacular equipo en Perú, y serán los compañeros, una vez que toque suelo peruano, quienes den seguimiento seguro de manera excepcional a este caso. Cuando él te dice en la entrevista, yo no quiero que me maten en la cárcel, pido que no me maten en la cárcel, creo que esa es la parte textual, ¿no?, que manifiesta, obviamente abriendo y exponiendo su deseo de que le contemplen aquí en el Perú la figura de arresto domiciliario. ¿Sentiste que él realmente lo decía considerando que alberga esa posibilidad, o porque simplemente ya es lo último que tiene que pedir, lo último que puede solicitar luego de tanta medida, habeas corpus, solicitudes de emergencia que fueron denegadas por las diferentes instancias norteamericanas de justicia?
Como le comentaba, él tiene miedo de fallecer en una cárcel peruana. Lo que es complicado muchas veces es discernir entre qué forma parte de la realidad y qué forma parte de una especie de ensoñación en la que parece que vive el presidente. Por poner un ejemplo, yo le llegué a preguntar sobre esta declaración acerca de que la cárcel peruana es tan peligrosa como una china, iraní o una sudanesa, y llegó a hablarme de un informe en el que supuestamente se ubica las cárceles peruanas por encima en cuanto a peligrosidad, pero cuando ahondé un poco y le pregunté qué informe concretamente, cuál es la institución que promueve este informe, no Ajá. supo darme ningún dato en concreto. Una última pregunta, no te vamos a quitar más tiempo, Guillermo. Ahora, ¿no? Que él ya está, pues, preso y que está simplemente a la espera del equipo peruano que tiene que tramitar el proceso de extradición. ¿Qué tanto interés genera en la comunidad latina en California, pero también en los propios norteamericanos, el hecho de tener todavía en tierras gringas a un expresidente al que la justicia peruana solicita para que responda por los gravísimos delitos que la Fiscalía le imputa? Yo tengo que decir que, sobre todo, como el caso se ha prolongado tanto, sí es cierto que los compañeros de profesión latinos aquí en California están muy pendientes, pero ni siquiera compatriotas. El seguimiento de esa entrega por parte de Alejandro Toledo no tenía ningún peruano esperándolo en la puerta para transmitirle ningún tipo de mensaje. Se ha prolongado tanto, como te digo, que yo creo que ya ha caído habido un una especie hastío, de hastío, ¿no? Por parte. De acuerdo. Ya no se sabía en qué momento realmente desplegar todo un equipo, no mandar de pronto colegas periodistas peruanos allá a los Estados Unidos, porque, claro, siempre aparecía con algún tipo de salida recomendada por los abogados para evitar esta extradición o por lo menos para procurar que se siga dilatando. Guillermo Zábal, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por esta entrevista. El placer es mío. Saludos.